Está con nosotros ahora el profesor Julio César Matthews, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y panelista de la mesa, un evento que se va a desarrollar hoy día en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que habla sobre economía de la información y sociedad red. Buenas tardes, gracias por venir al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, hablemos primero, definamos temas, ¿no? ¿Qué cosa es economía de la información? Bueno, cuando hablamos de sociedad de la información, sociedad del conocimiento, economía de la información, sociedad red, todos estos son conceptos vinculados a paradigmas, ¿no? Paradigmas que surgen desde los años 60 y 70 y tienen que ver con cómo se transforman las sociedades, cómo se transforma la productividad de las personas, cómo se transforman las competencias, y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que es cada vez más creciente, creo que ha puesto en relieve la necesidad de discutir un poco a fondo qué es lo que busca o lo que quiere el Perú o el país respecto de este tema, cuál es el sentido que queremos darle, cómo queremos llegar a convertirnos en una sociedad de la información o una sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, este evento, que es un evento que tiene una serie de mesas, hoy día se realizan las dos primeras, tiene como objetivo sentar las bases, ubicar actores que nos permitan plantear ideas para generar políticas públicas en este sentido, políticas públicas articuladas, porque iniciativas, digamos, privadas, estatales, existen, pero están bastante aisladas. Lo que queremos es articular y generar una sensación de conjunto y un sentido más armónico y unitario respecto de lo que debe ser y los retos del país para generar esa sociedad de la información, ¿no? Por cierto, efectivamente las redes están sirviendo para, de alguna manera, democratizar la sociedad más. Y yo estaba pensando justo en algo que me decía algo, que alguien me decía hace poco, y es que, por ejemplo, decían en Estados Unidos la democracia funciona muy bien porque la relación entre los votantes, entre los votantes y sus congresistas justo es epistolar, ¿no es cierto? Muchas veces me mandaban cartas para protestar o para cuestionar algo, y eso era una presión para ellos. Ahora, para nosotros, nos hemos saltado un poco ese paso, pero las redes, Facebook, Twitter, etcétera, se han convertido en un elemento también de impresión política de parte de los electores, de los votantes, hacia sus partidarios, ¿correcto? Sí, es bien interesante lo que planteas. Yo ayer pensaba también, preparando un poco la charla de hoy, una analogía entre la democracia. Yo creo que no somos una sociedad democrática porque tengamos elecciones y porque tengamos ánforas. Así es. Digamos, esa es la materialidad, lo visible, lo que sale en la fotografía. Pero tampoco somos una sociedad de la información y del conocimiento porque tengamos computadoras o celulares. Para llegar a esos paradigmas, es decir, para ser una sociedad democrática o para ser una sociedad digital, creo que lo sustantivo está en el sentido, pero sobre todo en lo que llaman los recursos humanos, es decir, los ciudadanos. Y un ciudadano no es el habitante que nace en un lugar, sino es aquella persona que tiene una serie de competencias que le permiten ejercer derechos y obligaciones. Lo mismo en el caso de lo digital. El hecho de que yo tenga un teléfono celular no me convierte, por más smartphone o celular inteligente que sea, no me convierte en una persona ni inteligente ni competente digitalmente. Entonces, un poco lo que yo pienso proponer ahora es cuáles son las competencias digitales mínimas para la formación de ciudadanos, digamos, críticos frente a la información. Efectivamente, hoy la cantidad de información que tenemos es abundante, pero nos estamos convirtiendo quizá en solo chismosos de esta información o propagadores de esa información, pero no tenemos necesariamente nociones para poder buscar en primer lugar. O sea, no puede ser posible, por ejemplo, en la universidad o en el colegio, que un estudiante te diga no hay información, teniendo buscadores como los que tenemos, ¿no? Es imposible. Eso puede ser en el siglo XVII, XVIII, donde la información estaba de alguna manera restringida o limitada. Pero, ¿qué capacidades y destrezas estamos dándoles a los niños, por ejemplo, para que se vuelvan en estos ciudadanos digitales competentes? A mí me preocupa mucho esto y creo que es una oportunidad para discutir cuáles son esas competencias básicas y al mismo tiempo qué calidad de profesores debemos tener, porque si no, ¿quiénes van a formar? Es decir, no es culpa de los niños, uno no aprende naturalmente a ser un ciudadano digital, sino que tiene que ser formado para ese fin. Acabas de tocar poner el dedo en la llaga, vamos a decir, al tema de los profes, ¿no es cierto? Hasta donde yo conozco, y de hecho yo mismo, a mis alumnos les digo, apaguen los celulares, apaguen las laptops, apaguen las tablets, etcétera. Prohibido en mi clase hacer eso, pero en realidad
es cierto, pues uno se cuestiona porque muchas veces, es muy frecuente los chicos que sí tienen prendido el teléfono o el celular o lo que sea, es que mientras tú estás haciendo la clase, ellos están consultando desde las palabras que utilizas hasta los conceptos, ¿no es cierto? Googlean todo el tiempo para poder entender la clase mejor. Y entonces, claro, habrá pues el que se pone a jugar Candy Crush, que es, ¿no? Que es además un buen grupo, claro. Pero habrá también los que están buscando información, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Y entonces, ¿cómo cambia el paradigma del profesor, del administrador del conocimiento nuevamente, al motivador de una serie de condiciones que le permiten al estudiante buscar por sí solo esta información? O sea, si nos referimos al ámbito educativo, efectivamente comparto contigo esta idea de que cambia la condición del profesor, cambia la condición del estudiante, pero al mismo tiempo cambia la condición de la sociedad en su conjunto. La manera como se producen bienes y servicios ahora, no, es impensable hacerlo sin información. ¿Qué valor agregado y qué conocimiento estamos generando a nivel científico, a nivel académico, y qué impacto genera esa investigación que se está generando en las universidades o en los centros de investigación o en los institutos? Entonces, todos estos temas requieren de un liderazgo que tiene que venir idealmente del Estado, del gobierno central, y de allí bajar, digamos, hacia una serie de entidades, instituciones y actores que puedan entender, ok, yo vivo en el Perú. Aquí en el Perú el sentido que tiene la sociedad de la información o el conocimiento es este. Por lo tanto, yo tengo que capacitarme en esta línea, tengo que adquirir ciertas competencias. Y si todos tenemos claro ese sentido y cuál es el rol que tenemos en esa sociedad, pues va a ser más fácil. De lo contrario, lo que estamos haciendo es generar ineficacias. Uh-huh. Porque toda iniciativa privada no va a ser escalable, va a ser invisible, no va a poder ser transferida a otros espacios porque ha sido pensada en un espacio muy determinado y muy limitado. Entonces, yo creo que hay varios elementos que estamos conversando, ¿no? El tema del liderazgo central, el tema del sentido y el tema de poner este tema en agenda, es decir, formación de docentes, formación de estudiantes, calidad del trabajador. Hoy día se habla de este concepto del nomad, del trabajador nómade, del trabajador que no está sentado en una oficina, sino que está produciendo todo el tiempo porque tiene los recursos. Uno en un celular hoy tiene mucha más memoria de la que tenía el primer computador de la NASA para que llevó al hombre a la luna. ¿Qué hacemos con esa arma? Uh-huh. Bueno, efectivamente, son temas de absoluta actualidad y de mucho interés, y además están sirviendo para configurar una nueva sociedad en la que estamos viviendo. Es una situación, es una etapa revolucionaria la que estamos viviendo. Sin duda. Y no nos damos del todo cuenta de ello, pero muchas cosas están cambiando y van a seguir cambiando. Yo estaba pensando justo, también conversando con otro amigo, me decía, ¿te has fijado? Todo el mundo está pendiente de cuáles van a ser los ministros de PPK o si Keiko va a saludarlo o no, pero me dice, esos son temas que pone el medio y la gente lo sigue. O sea, no es que sea un tema de preocupación nacional, sino es que son, efectivamente, los medios están poniendo la agenda política, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces, claro, todos estamos preocupados si es gordito, si tiene pelo verde, etcétera, pero en realidad son cómo nos... Tenemos que tener una capacidad crítica para enfrentarnos a los medios también y no dejarnos llevar por las narices, de las narices. Totalmente. ¿No? Esta nueva característica del ciudadano digital competente uh-huh. Es el que no depende de la agenda que le impone un medio de comunicación determinado, sino que busca, por ejemplo, información. Busca información, pero que tiene herramientas suficientes para validarlas, para saber si lo que se dice ahí es correcto o no es correcto, es válido, está autorizado, tiene sentido, y por lo tanto genera su propia agenda o su propia dieta mediática a partir de una serie de consumos. Hoy día los jóvenes o los niños cuando nacen pues tienen acceso a una cantidad de información en una serie de medios variados. Yo cuando quería ver fútbol cuando era chico tenía que esperar al día domingo a ver si el canal tal pasaba o no pasaba cierto partido. Hoy día hay canales dedicados exclusivamente al fútbol inglés o al fútbol holandés. En consecuencia, ¿qué hacemos de nuevo para dotar a nuestros ciudadanos de capacidades suficientes para que puedan enfrentarse a esa información? Muy bien, este evento es organizado por la Fundación MOME y el Instituto para la Sociedad de la Información, IPSI, de las Escuelas de Periodismo, Ingeniería Industrial y Administración de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Hoy día habrán 2 mesas, una con el título de Economía de la Información y la otra Sociedad Red, donde va a participar nuestro invitado de hoy, Julio César Matthews. Y el evento se va a desarrollar hoy día de 6 de la tarde a 9 de la noche en el auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en Pueblo Libre,
Paso a los Andes 970, es además con ingreso libre, así que es un tema, van a ser 2 meses. Y además, como estamos hablando del paradigma digital, también va a ser digitalizado y transmitido en vivo el evento. Así que excelente. quien quiera ingresar, la transmisión en vivo va a ser por la página web de la República, que nos va a ayudar en este sentido. Muchísimas gracias por venir. Gracias.